si sabemos que tenemos una herramienta que es potente, que es aprovechable, que además de desarrollar ciertas cualidades, además previene dificultades, y eso en la primera parte de la ponencia vamos a intentar demostrarlo a base de presentar experiencias y actos que se están celebrando ahora mismo, en las que participan personalidades del mundo del ajedrez y del mundo de la educación y de la universidad. Si tenemos esa posibilidad, creo que es el momento de aprovecharla para todo el alumnado, no solamente para un 2 o un 3% que se inician en el ajedrez a través de unas actividades extraescolares que además de alguna forma son selectivas, puesto que suponen un coste para las familias, ¿vale? Entonces, si tenemos una posibilidad importante de mejorar la respuesta educativa y de enriquecer el currículum, el proyecto educativo del centro, ¿por qué no intentar utilizarlo de la mejor manera posible? Y digo de la mejor manera posible porque, como todo, sabéis que un recurso no es bueno o malo por sí mismo. Va a depender de cómo se utilice y de cómo se adapte a las características del centro, del alumnado y a las necesidades que estos presentan. Si no hacemos bien esa concreción, pues entonces algo que podría ser aprovechable se nos vuelve incluso en contra. Eso es lo que ocurre con, vamos a decir, las personas que se están encargando ahora de lo que nosotros conocemos de las actividades extraescolares en algunos centros, que son monitores de la federación. Normalmente son personas que están estudiando, que son ajedrecistas, pero en realidad yo pienso que no tienen la preparación necesaria para trabajar este tema en unas edades que son muy decisivas. Nosotros estamos una de las cosas que cuidamos mucho era ver cuál es el momento para poder introducir esto, ¿vale? El tema de la justificación, vamos a decir, la valoración del ajedrez como herramienta para incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del currículum, yo, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, está suficientemente justificado, tanto desde la psicología, como desde la pedagogía, como ya incluso reconocido por la normativa, ¿vale? Bien, las personas, los docentes que coincidan en esta valoración ya tienen un paso, pero claro, ahora viene el siguiente. Muy bien, esto es bueno, esto conviene, esto puede enriquecer la respuesta educativa, puede prevenir dificultades de aprendizaje. El siguiente paso es cómo se hace, porque, como hemos dicho al principio en la introducción, un recurso va a tener mayor o menor efectividad dependiendo de cómo se aplique, de cuándo se aplique, a quién, con qué metodología, con qué recursos, etc. ¿Vale? Y teníamos los dos problemas, esos, de decir, los problemas prácticos respecto al perfil del docente, es decir, yo no me considero cualificado, y del punto de vista del equipo educativo o del centro, hay que invertir un tiempo para esto. Vale. Ese tiempo
¿En qué momento y de dónde se saca? Vamos a ver, nuestro trabajo nos ha hecho ir evolucionando. Yo hace 20 años, cuando empecé, estábamos empezando, y el momento más adecuado que veíamos para introducir el ajedrez siempre era de una forma, vamos a decir, marginal o suplementaria al currículum. Parecía ser los 9 años, los 10 años, pero era una cuestión de adaptación del alumnado. Sabéis, como yo, que en el segundo ciclo de primaria es en el momento en el que la adaptación es máxima, prácticamente, a lo que es el lector código. En primer ciclo todavía hay demasiada diversidad, vamos a decir, del ambiente del que proceden, pero en tercero o cuarto pues ya están adaptados al sistema y es el momento en que eso hay que disfrutarlo, en el que todavía nos ven como una figura de ejemplo y incluso sienten cierta admiración por nosotros como docentes, por los padres. Sabéis que eso a los 11 años o 12 empieza ya a estropearse, ¿no? Bueno, pues en ese momento, pero simplemente por ese nivel de adaptación del alumnado al sistema, aprendían. Y además, desde el punto de vista evolutivo, las competencias, las capacidades que se ponen en juego a la hora de aprender y de practicar el ajedrez, a los 9-10 años ya están desarrolladas. Por lo tanto, están en posición, están en situación de captarlo con relativa facilidad, ¿vale? Incluso no haciéndolo demasiado bien desde el docente, desde el monitor, muchos aprendían. El problema es que pocos se aficionaban, pero esa era la carencia. Bien. Conforme nosotros hemos ido avanzando en los estudios que hemos hecho, sobre todo son estudios de campo, experiencias de grupos que hemos hecho en el club de ajedrez, en la escuela de ajedrez que tenemos, en los distintos centros, en distintos horarios de comedor, horarios por la tarde. Ha sido un amplio espectro de situaciones que hemos ido sacando conclusiones y pensamos que el momento evolutivo permite presentarles el ajedrez al alumnado alrededor de los 6 años, como es un momento en que ya tienen unas competencias suficientes para poder ir de... O sea, ya es el aprendizaje que les proponemos ya es significativo desde el punto de vista de sus capacidades. Ya lo pueden entender, ¿no? Alrededor de los 6 años. Esto era muy importante porque sabéis que cuanto antes abordemos y cuanto antes pongamos en juego factores de prevención, más eficaces van a ser esos factores de prevención. Lógicamente, si nosotros empezamos a intervenir con programas específicos, con adecuaciones de compensación de alumnos que ya hemos detectado unas dificultades y las empezamos a tratar a los 10 años, a los 11, probablemente ya estemos llegando muy tarde. Entonces es muy importante determinar el momento de menor edad posible para que la prevención se realice desde la edad más temprana posible, pero sin saltarnos la barrera de decir, es que si lo hacemos demasiado pronto, a lo mejor no pueden asimilar eso y entonces va a ser peor. Las mejores condiciones para nosotros, luego todo se puede adaptar, pero las que ya permiten que el alumnado tenga ya una capacitación de su desarrollo, ¿no? Para poder aceptar esto,
nosotros llegamos a la conclusión que es prepararlos en 5 años e iniciarlos en 6 años. Es decir, el último curso de infantil es de maduración, de acercamiento a los elementos, que además les sirve muchísimo para el desarrollo de ciertas habilidades, no solo intelectuales, sino también de tipo de relación social, emocional, etc. Eso vosotros como docentes veréis enseguida cómo aprovechar eso. Yo solamente luego al final os diré lo fácil que puede ser enseñarles aunque no sepamos, porque hay recursos, pero una escéptica. Bien, creo que en 5 años, ahora es el momento de que se enseñe esto. A ver, ¿alguien ve esto peculiar? Esto es un tablero de ajedrez. Menos cuadros. ¿Cuántos cuadros menos? 4. ¿Cómo que 4? ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez convencional? ¿Cuántas? 28. Vamos a ver, voy a hacer la pregunta de otra manera. 8 por 8, 64. muy bien, 64. 6 por 6, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Para llevar fichas y iniciar. Para esa preparación que estoy hablando de los 5 años, reducir el terreno para que sea más fácilmente asimilable. Desde el rey a la derecha. No, aquí no se van a colocar las piezas en posición inicial. Este tablero va a servir para enseñar primero la estructura del tablero, las coordenadas, la localización, organización espacial y después los movimientos individuales de las piezas. Individuales. Si nosotros restringimos el terreno de juego, con 5 años va a ser más fácil incorporarlo a su esquema que con 64 casillas. 36 son un poquito más de la mitad. Parece que no, pero de hacer 8 por 8 a hacer 6 por 6 estás reduciendo a la mitad la complejidad del espacio, ¿no? Casi. Esto es una de las cosas, es un detalle, pero es como el huevo de Colón. ¿Quién lo puso de pie? El primero que lo puso de pie es el que lo chafó. O sea, y esto yo todavía no lo he visto en ningún sitio. Bueno, pues este tablero se podría utilizar para lo que os estoy diciendo, para familiarizarlos, para enseñarles el turno de juego, para enseñarles las coordenadas, los elementos, las filas, las columnas, las diagonales, los códigos, la localización, todo eso. Y los movimientos individuales de las piezas. Esto se podría iniciar, por ejemplo, en el primer trimestre con 5 años, poniendo 3 damas, empezar enseñándoles a jugar a las damas. 3 damas y 3 damas. Y en el primer trimestre coger media hora a la semana y que empiecen a jugar a las damas, enseñarles. Eso cualquiera sabe. ¿Hay alguien que no sepa jugar a las damas? Bueno, le haremos una adaptación curricular. En el segundo trimestre se puede complicar cogiendo, y ahí ya entra la creatividad de cada uno, y decir, bueno, en lugar de 3 damas, vamos a poner 2 damas y una pieza de ajedrez, que esa pieza va a mover así, que puede ser el alfil, por ejemplo, que es una dama. El alfil en el ajedrez es una dama, solo que no captura saltando, pero el movimiento por diagonales hacia adelante y hacia atrás es el mismo. Y en el tercer trimestre se pueden sustituir las damas por piezas. El alfil, la torre, y ahí cada uno, y según vea al alumnado y según vea la situación, pero lo que se trata durante el primer año es maduración.
adaptación al recurso, control del espacio, disciplina de la mente. ¿Vale? Vamos a habituarlos, vamos a que creen un hábito intelectual. Y en primero de primaria podemos saltar al tablero convencional y, conociendo ya todo esto, estando habituados al turno, sabiendo las casillas, conociendo el movimiento de las piezas, estamos en situación de poder enseñarles a todos a jugar al ajedrez. La cuestión es que si nosotros incorporamos el ajedrez como actividad, vamos a decir, suplementaria, fuera del currículum, entonces les estamos dando un tratamiento de importancia secundaria, en primer lugar. Segundo lugar, no vamos a llegar ni al 30% del alumnado, ni al 20%, ni al 15%. Tú vas a un centro, eso yo lo he vivido, lo he sufrido y lo he gozado durante 22 años, vas a un centro y les dices: ¿queréis que hagamos una actividad extraescolar de ajedrez? Que vamos a venir a un monitor del club de ajedrez y no os vamos a cobrar nada. 300 alumnos de primaria, 6. Eso es un 2%. ¿Vale? Entonces, aquí la tesis es: si esto es bueno, tenemos que conseguir que llegue al 95%. En el momento más adecuado, con los recursos adecuados también y con la metodología más potente, más adaptada a su edad, a sus capacidades y a la organización de las posibilidades organizativas del centro. Pero básicamente la diferencia es la cantidad. O sea, nosotros no estamos proponiendo como tesis, es decir, vamos a localizar al alumnado que le gusta y vamos a hacerlos deportistas de élite. No. Lo que estamos diciendo es: vamos a utilizar las cualidades lúdicas que tiene el ajedrez, las posibilidades educativas que tiene, las facilidades organizativas que tiene, para enriquecer la propuesta educativa de nuestro centro. Sí, ahora pregunto yo. Bueno, sigue. No, a ver, dos preguntas. La primera es: ¿y ahora qué? ¿No? Porque aquí estamos unos cuantos, entonces si hay algún centro que esté interesado en implementar esta propuesta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Es decir, que hay que formar al profesorado, cómo nos podemos organizar, a quién hay que llamar, cómo lo temporalizamos. La segunda pregunta. Espera. Mira, tomando café antes, espera. Hay una frase que dice: el que quiere hacer algo encuentra un medio, el que no, una excusa. Muy bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Vale. ¿Entramos en la segunda ya, Javier? Sí, he contestado la primera. Sí, has contestado. Vale. Has hablado de desarrollar el proyecto en 5 años y en primero de primaria. Esa es nuestra propuesta principal. ¿Algún centro pues, se le podría ocurrir empezar a desarrollarlo también en secundaria? Perfecto. Como inicial, ¿no? Perfecto. ¿Es posible o en 3? ¿Cómo? O en 3 años. O en 3 años, está diciendo la compañera. En 3 años, yo no lo recomiendo. Antes has dicho que Yo ahí hay me inhibo. ¿Vale? En 4 años ya me atrevería. En 3 años sería tan preparatorio, que lo que estáis haciendo con normalidad, de actividades no sé, de acondicionamiento, de desarrollo lógico, de todo lo que de psicomotricidad fina, todo eso es previo y yo creo que no es el momento. Las capacidades intelectuales tampoco. No estaríamos enseñando a jugar al ajedrez, por mucho que se diga. Estaríamos contando cuentos, estaríamos pintando, pero eso se puede hacer con lo que queráis. En 4 años, al final de 4 años,
A ver, podríamos hacerlo con un grupo controlado, como decía antes, de 2 alumnos con sus 2 padres, con un profesor que sepa bien y 3/4 de hora a la semana. Pero no merece la pena. No es rentable educativamente. Yo tengo una pregunta, ya acabo, y ya está. O sea, cuando no sé muy bien de qué te estaría hablando, ¿eh? No sé si es secundaria, no sé si es de... Lo voy a poner aquí para moderar. Vale, ¿qué pasa cuando se dan diferentes niveles? ¿Ocurre dentro del aula en el ajedrez? O sea, ¿qué pasa? Yo eso no lo he visto nunca. Yo no he visto ningún aula en la que haya más de un nivel de conocimiento en el alumnado. No, pero ¿qué pasa? No, pero entiéndelo, yo te hablo desde la ignorancia siempre, ¿eh? Yo también. En el ajedrez. En todo. Es que cuando juntas 25 va a haber diversidad en todo. Pero mira, escúchame, compañeros, si desde el principio se están ayudando unos a otros a aprender, es la mejor manera de regular la diversidad. La mejor manera. Y es natural, porque además el ajedrez, por naturaleza, los acopla a la tutoría por parejas, porque la propia esencia del juego es esa. O sea, eso se hace tan fácil, el que unos alumnos se ayuden a otros. La historia es el docente que sepa administrar esa ayuda, esa relación. A otros según etapa, como tú muy bien has dicho, hasta los 11, luego a veces, no sé. Mira, llega un momento cuando ya todos saben jugar, que es al cabo de año y medio, cuando ya, si empezamos a los 5, por ejemplo, en segundo de primaria, que tú ya solamente, o el centro, o quien sea, solamente tendría que dedicar 3/4 de hora a poner los tableros y a organizar emparejamientos. El sistema que se utiliza para los torneos de ajedrez se llama el sistema suizo, y es un sistema que básicamente se fundamenta en que se emparejan a los jugadores según su nivel. Es decir, tú haces un listado y entonces en la primera ronda hacer 2 partes en ese listado y emparejas al número 1 de la primera parte con el número 1 de la segunda. El 2 con el 2, el 3 con el 3, vale. Una vez acabado la primera ronda, todos los que han conseguido un punto los emparejas entre ellos, los que han conseguido medio entre ellos. ¿Qué pasa? Al cabo de la tercera ronda están jugando entre ellos los que han ganado ya las 3 partidas, o sea que están jugando, conforme va avanzando la competición, el nivel es más parejo. Entonces resulta que con ese sistema siempre tiene motivación, porque siempre hay competición real, pero competición en el buen sentido de la palabra, de que hay posibilidades de éxito. Esa es una de las... hay varias claves. La sensación de seguridad del alumnado, de seguridad vamos a decir, en la estructura social del aula, la sensación de competencia y la expectativa de éxito. Si nosotros conseguimos estas 3 cosas en cualquier actividad que estemos proponiendo, estamos creando las condiciones para que el alumnado desarrolle sus capacidades en buenas condiciones. Tenemos a la compañera que le hemos interrumpido. Ay, sí, perdona. Yo quería, imagino aquí que somos de infantil, primaria y secundaria, yo pregunto de mi etapa, infantil. Vale. Has dicho que 3 años lo ves inviable y tal, entonces yo quería preguntarte para que me valoraras por ejemplo, una actividad, tablero grande, el trabajo de fila, columna, series, todos esos conceptos a nivel de infantil, ¿qué valoración le das? Porque me has dicho sensibilidad muy rápido el no. No, vamos a ver. Entiendo que estabas planteando más un tablero pequeño, con pareja y tal, pero sí. Te pregunto para que me Tú estás hablando del mural, del tablero mural. Suelo. Suelo. Suelo, por ejemplo, un tablero muy grande. Vale, sí, el ajedrez viviente. Vamos a ver. Yo lo que, y perdona si he sido un poquito tajante, sí que es cierto, lo que he querido decirte es que la propuesta que nosotros hacemos para enseñar a todos y que al cabo de un año, como mucho 2, sepan jugar al ajedrez,
En 3 años no se puede aplicar. En 3 años sí que les puedes enseñar, si tú decides. Lo que pasa es que se puede hacer con otros juegos y con otros contenidos, pero si decidís, porque os gusta, prepararlo y aprovechar eso, se puede hacer. Pero yo lo que quiero intentar deciros, para no crear falsas expectativas, es que no estaremos todavía enseñando a jugar al ajedrez, que estaremos iniciándolos en el juego, y hay que tener muchísima prudencia y muchísima paciencia, porque tendrás casos que te digan, es que yo, es eso, pero yo quiero que aprenda. A ver, te va a dar lugar a que, como ahí en 3 años, 4, al principio de 4, todavía hay una diversidad grandísima, porque todavía el sistema educativo no ha trabajado sobre ello. Si viene cada uno de una familia, vendrán unos de una familia que sí que te estén aceptando todo eso y otros no. Y se van a crear... Los objetivos los marco yo como centro, como docente. Entonces, sí. si yo me marco el objetivo simplemente, que en infantil, pues lo que te decía, ¿no? Orientación, conciencia de cuerpo, reconocer las fichas, familiarizarse con las fichas, o sea, si mis objetivos son esos... Perfecto. Pero sin intentar entrar en el aprendizaje del juego, de la secuencia, de la anticipación de la posición, porque entonces... No se da. ¿Vale? Con esa prudencia que tú estás diciendo, en 3 años eso es ideal. Con ningún tipo de presión, alternándolo con otro tipo de actividades, haciéndolo que sea de desplazamiento en el espacio, entrar también en el área de educación artística, si es necesario, pintar cosas, hacer... En el vídeo que os he puesto al principio de la música, venía también una de las eso, hacer los propios materiales, y mancharse las manos, muy bien. Ojalá. Pero yo es que quería ser un poquito más prudente. Si vosotros vais adelante, pero quedaros con la idea de que el aprendizaje verdaderamente de la técnica de juego de la inmensa mayoría del alumnado solamente se alcanzará al final de infantil, o se debe alcanzar, porque si intentamos alcanzarlo antes nos dejaremos en el camino a demasiadas finales. No, somos conscientes de la etapa evolutiva de un niño de 5 años y no lo vamos a meter en un tablero con... Perfecto. Entonces, ideal. En secundaria preguntaban, bueno, en secundaria hay que saltarse todos los pasos de maduración. Si los enseñamos a jugar con 12 años, que la mitad seguramente les sonará, es empezar ya directamente con los vídeos de movimiento de las piezas directamente, y al segundo mes es empezar a competir. Es que ellos pueden mirar, les pueden darle el listado de vídeos y pueden verlos en su casa, perfectamente, en secundaria. Y respecto a eso, porque claro, habrá un currículum hecho sobre cómo lo evalúas, porque si pasas en una optativa ya tienes sus horas marcadas en el horario. Yo te puedo pasar el currículum de ajedrez como asignatura optativa que elaboró el gobierno de Canarias. Y de ahí sacas lo que quieras. Sí, no, por eso mismo tiene que tener una pauta sobre los objetivos, De todas maneras, también hay hecha una propuesta curricular entre un compañero que es director de un centro en la Avenida del Cid y yo, lo hicimos hace 10 años aproximadamente. Era una propuesta para la primaria y otra para la secundaria, y ahí están desgranados todos los objetivos, los contenidos, procedimientos de evaluación, incluso orientaciones metodológicas. Tenemos muchas cosas hechas, son muchos años ya de ir fracasando. Yo lo que veo está bien, pero conociendo un poco mi centro, a lo mejor estructurando esto una especie de sesiones ya construidas para eliminar el miedo a lo posible y todas esas cosas que tiene el profesorado, yo creo que sería, es decir, yo ya me veo la contestación, ¿qué me van a decir en mi centro, las de 5 años? Vale, ¿quién va a venir a enseñarme esto? Una cara de terror y pánico, ¿vale? Entonces a lo mejor tener esto, unas sesiones claras, es decir, vamos a ver, este es el tablero, lo vamos a hacer así, 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 Tomás dice, una pauta hecha, luego ya la gente
fluye. Formación del profesor. Exactamente, una formación inicial a lo mejor corta y que explicando, bien, se les explica las ventajas del ajedrez, lo bueno que es, y ahora vamos a ver qué hacemos. Te coges media hora, montas los tableros, haces esto, pasas esto, haces esto, pum, pum, pum. Yo creo que así se evitaría bastante miedo a ver qué pasa, ¿vale? Muy bien. A ver, las propuestas que han llegado a los centros de empresas para la enseñanza del ajedrez dentro del aula y tal, de esta chica colombiana Sí, y de otra que hay que hace poco enviaron y tal, es todo ajedrez online, enseñanza online. Y son empresas que lo que quieren es que cada alumno pague 20 euros al mes o 30 euros al mes para poder entrar en una plataforma. Nosotros somos un club de ajedrez. Nosotros esto lo hacemos por lo que os decía antes de la inclinación del mundo hacia el ajedrez. Y lo que ofrecemos es precisamente la dimensión presencial, el acompañamiento. Si vais a organizar un torneito, nosotros como club de ajedrez podemos enviar un monitor con unos tableros si es que no tenéis bastante, con unos relojes y tal, y ayudar a emparejarlos. Claro, los monitores son gente estudiante que cobra 15 euros la hora, normal, ¿vale? Y queréis meterlo dentro del aula y tal, que es el objetivo de todo esto, pues yo puedo ayudaros. Mi punto de vista es siempre el colaborativo, es decir, juntaros 2 o 3 centros o 4 y una vez al mes o una vez cada 15 días o una vez a la semana o una vez al trimestre quedamos 2 horas y se ve qué es lo que se está haciendo. Yo como si fuera un curso del CEFIRE de formación. Eso se recomienda para las comunidades de aprendizaje. Cualquier padre o cualquier voluntario o lo que sea puede montar un taller de ajedrez sin tener ni idea de ajedrez. Ni idea, pero imagino con 25 niños, niñas, allí no imagino yo que algo sí, ¿no? No, tendrá que saber de didáctica, tendrá que saber de pedagogía, tendrá que saber de tratar a los niños, pero de ajedrez no le razón mucho. Hombre, yo digo, yo no tengo ni idea de ciclismo, pero sé pasear en bici. Estoy hablando de ni idea de que no puedes ganar una partida a nadie, pero saber mover las piezas y todo, yo creo que todos somos capaces de aprender, vamos. Yo estoy seguro que todos, aunque no tengan ni idea, en 3 horas sabríamos mover las piezas y empezar una partida. A la jugada número 10 no sabían dar mate, ¿vale? Pero mover las piezas... Y de alguna manera podemos acceder al banco ese de recursos que yo todo este material lo voy a dejar aquí. Me escribís un mail y el que me escriba le devuelvo el material. para saber dónde están las fichas, los vídeos y utilizarlo. A ver, hay cuadernillos que no conviene porque tienen, claro, son propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, se puede pedir a la editorial o si es muy amigo, pues te lo envían. Si confías mucho en él. No será la referencia, nos mandas y la... Abel Segura, editorial País de Trigo, vamos, eso valdrá 16 Yo puedo comprar un mejor de Yo lo que no veo la relación todavía es entre el ajedrez y, por ejemplo, conocimiento del medio, la lengua, no lo acabo de A ver, si nosotros en lengua castellana, por ejemplo, en la primaria tenemos aproximadamente 120 por ahí, 720 horas en toda la primaria. Nosotros podemos dedicar de esas 720 horas 15, que es un 2%, a leer algunos cuentos, algunas historias sobre ajedrez literarias, de carácter literario, y podemos enseñar un poquito de vocabulario. De 720 utilizar 15, se puede justificar que se utiliza el ajedrez para trabajar ciertos aspectos de lengua en primaria.
estuviéramos hablando de 60 horas, ya dices, hombre, No por las horas, sino por No, pero esa relación que... la relación, cualquier cosa que tú la enfoques desde el punto de vista de la comunicación, de decir, bueno, aquí, esto tiene una historia, esto tiene una bibliografía, esto tiene un vocabulario específico, esto tiene se puede escribir sobre eso, sobre qué sientes tú cuando juegas una partida de ajedrez. Redacción. Es que también, claro, nos requiere ser creativos, a nosotros también. Lo que pedimos al alumnado, si no lo ofrecemos como modelo, no explicarlo, sino verlo como referencia, exactamente. Es la mayor fuente de aprendizaje, el modelo, ¿no? Bueno, uno de los más fuertes. Me ocurre que en infantil podría ser hasta un proyecto. Igual que hay proyectos que es Beethoven, pues es CAS, la humanidad. Cada uno, yo tengo un papel y en mi papel es plantearos todo esto, dar los recursos, pero quien tiene que darle forma, quien tiene que concretar, quien tiene que saber esto cómo, o que sois vosotros los que tenéis que hacer el uso en el terreno del juego, ¿no? Entonces ya plantearías que a nivel de segundo ciclo de primaria ya, digamos, se dedica cierto tiempo a la semana o cada 15 días, de manera que los niños solo les ponen los tableros y ellos mismos ya se montarían. Empiezas en tercero, durante el primer trimestre te aseguras de que todos aprendan poniendo vídeos y que les enseñen unos a otros porque algunos saben, y en el segundo trimestre que jueguen y ya simplemente que dediquen 3/4 de hora a la semana a jugar. Y con eso están ejercitando ya, por ejemplo. ¿Que quieres plantearte algo más? Pues eso, que de vez en cuando haces un torneito para todo el centro para que vean que tal. Bien, mejor. Imagino yo, la clase 25, 27, 20, 30. 5 Cada vez más. no quieren jugar, 10 no quieren jugar. ¿Qué pasa, niños? Uy, pues igual que los que no quieren la matemática. Buscarte la vida. No, buscarte la vida. Pregúntales a los profesores de educación física. Hay 5 que no quieren saltar. Sí, claro, eso pasa. No quiere correr. No quieren hacer volteretas. Claro, es el mismo problema. Claro, no, sí o sí, es la capacidad que tú tengas para, de alguna manera, pues si no quieren, pues que ayuden. Pues que aprendan a jugar. Tú recoges las piezas o ya que no juegas, pues tú eres de habituallamiento. ¿Qué que sé? Hay que buscarse la manera de que el fondo, el objetivo principal, yo creo, que una clase es intentar crear el espíritu ese de que somos un grupo, que todos tenemos una función y que todos tenemos un objetivo común. Aparte de que cada uno tenga sus expectativas y sus cosas, todos participamos de un proyecto común. Entonces, si proponemos eso y hay gente que quiere ser partícipe directo y hay gente que no le cuadra eso mucho, pues tendremos que buscar la manera de que participe indirectamente. Pero ahí todos tenemos que estar... A ver, en los equipos de fútbol hay uno que lleva las bolsas de las camisetas y las juega. Y hay otro que está en el despacho haciendo nóminas. Pero todos están en el club.